Todo comenzó en silencio, no con un gran anuncio, ni con una tecnología revolucionaria que hiciera estallar las portadas de los periódicos. No, la revolución de la inteligencia artificial en los negocios comenzó en voz baja, con hojas de cálculo, con correos electrónicos, con sensores en una fábrica, con datos que nadie estaba mirando. Y de pronto, alguien los miró, porque la IA no llegó como una explosión, llegó como un susurro. Historias de personas que dirigían empresas como cualquier otra, hasta que se cruzaron con la inteligencia artificial. Y entonces, todo cambió. Como una pregunta que empezaron a hacerse miles de empresas en todo el mundo. ¿Y si pudiéramos usar estos datos para entender mejor lo que hacemos? Un negocio familiar, gestionado con esfuerzo, intuición y mucha experiencia, hasta que un año, una plaga invisible arrasó con el 40% de la producción. El dueño, devastado, buscó ayuda, no en pesticidas no en más trabajadores, sino en una startup local que ofrecía sensores de temperatura, humedad y visión por computadora. Tenían un problema común en rutas ineficientes, camiones a medio llenar, entregas tardías. Lo que antes tomaba una mañana de coordinación, ahora se resolvía en segundos. Durante años lo solucionaron con llamadas, improvisación, buena voluntad. Pero el mercado cambió. Los márgenes se hicieron más estrechos. El tiempo, más valioso. Un cliente que solía hacer un pedido cada 15 días. Ahora era anticipado por el sistema con hasta 72 horas de ventaja. Lo que vas a escuchar ahora no son teorías ni futuros posibles. Son historias reales, pero sobre todo una empresa familiar que estuvo a punto de desaparecer, hoy crece con proyecciones que antes parecían imposibles. No síntomas obvios, sino sutiles patrones en el color, la inclinación de las hojas, los cambios microscópicos en el ritmo de crecimiento. Empezamos por un lugar poco común en este tipo de historias en el campo. Pero lo que pocos sabían es que, internamente, estaban usando IA para transformar la experiencia del usuario de formas sutiles, pero poderosas. 3 empleados, un sitio web básico, y el boca a boca como única forma de publicidad. Está en cada tomate que llega más sano a la mesa. Publicaciones sobre el cuidado de la piel, respuestas a preguntas frecuentes, consejos estacionales, todo sin intervención humana directa. Usando antiguos manuscritos escaneados y un modelo de lenguaje entrenado en historia culinaria, lograron descifrar procesos olvidados. La IA no solo traducía, interpretaba entendía contextos culturales, reconstruía sabores, sino porque, por primera vez, Mariana pudo comunicar lo que sabía con claridad y constancia. Lo que antes le llevaba horas escribir, ahora le tomaba minutos. Lo que antes dejaba para después, ahora era una rutina. Y su voz, filtrada, ampliada, acelerada por la IA, empezó a resonar. Quienes implementaron IA sin estrategia, sin cultura, sin preparación. Negocios que pensaron que la tecnología era la solución, cuando en realidad la solución era entender primero el problema. Una pequeña granja en Canadá, especializada en cultivar tomates, durante todo el año, solo entendió que la inteligencia artificial no era una amenaza, sino una extensión de su energía creativa. Herramientas de CRM, plataformas de ventas, sistemas de recomendación, asistentes virtuales, y cada uno de esos sistemas está aprendiendo, minuto a minuto, cómo hacer mejor su trabajo a veces en silencio, a veces sin que nadie lo note, donde alguien decide usar una herramienta para trabajar mejor, para servir mejor, para vivir mejor. Y lo hacía gracias a una, ya que trabajaba en segundo plano, sin pedir reconocimiento. Solo notaban que, de repente, vendían más, que sus emails tenían mejores aperturas, que sus clientes estaban más satisfechos. Lo que hicieron fue simple: colocar cámaras y sensores en cada sección del invernadero, conectados a un modelo de IA que aprendía a detectar los primeros signos de estrés en las plantas, y no como una nostalgia, sino como un producto nuevo, comercializable, valorado. Pero eso no fue lo importante. Lo importante fue lo que pasó después. Están haciendo una nueva forma de hacer empresa, una más humana, paradójicamente. Porque cuando la IA se encarga de lo complejo, de lo repetitivo, de lo pesado, el humano puede volver a lo esencial, a no pensar, a crear, a decidir. El dueño, que hasta ese momento veía la tecnología como algo lejano, entendió algo en que la inteligencia artificial no venía a reemplazarlo. Venía a amplificar su intuición. En solo una temporada, la IA ayudó a reducir las pérdidas a casi cero, sino porque alguien, en algún momento, se atrevió a decir:
¿Y si probamos con esto? Hoy, esa granja produce más que nunca. ¿Y su historia? No está en la prensa ni en los libros. Ahora viajamos a España, a una empresa mediana de logística en Valencia. Fue entonces cuando implementaron un sistema de punto y a que analizaba en tiempo real las rutas, el tráfico, la carga disponible y hasta las condiciones meteorológicas. La IA no solo optimizaba rutas, empezó a proponer nuevas estrategias de distribución, prediciendo la demanda con una precisión casi inquietante. ¿El resultado? Menos combustible, menos horas extras, menos estrés. Pero estas historias no solo pertenecen a empresas tradicionales. Hay un caso en particular que ilustra cómo la IA puede cambiar incluso a las compañías más modernas en Shopify. Durante años, Shopify creció como una plataforma de comercio electrónico, desde sugerencias automáticas para mejorar las descripciones de productos, hasta sistemas de predicción de abandono de carritos y generación automática de campañas de email marketing personalizadas. Lo interesante es que muchos dueños de tiendas ni siquiera sabían que estaban usando IA. Shopify no solo vendía tecnología, vendía resultados invisibles. Un caso más íntimo viene desde Brasil. Mariana tenía una clínica pequeña de dermatología. Un día, por curiosidad, comenzó a usar ChatGPT para redactar posts informativos para su Instagram. En menos de un mes, duplicó sus citas. No porque la IA fuera brillante. Hoy, Mariana tiene una lista de espera de 3 meses. No contrató más personal, ni cambio de ubicación. Y luego están los casos que rozan lo increíble, como la empresa japonesa que utilizó IA para reconstruir recetas tradicionales de sake perdidas desde hace generaciones. Gracias a eso, una tradición que parecía condenada al olvido volvió a la vida. La inteligencia artificial no fue el fin de una era. Fue su renacimiento. Estas historias no tienen grandes titulares, no aparecen en documentales, no son parte de conferencias de Silicon Valley, pero son reales. Son negocios que sobrevivieron o que florecieron, no por magia, no por suerte. Y esto era una inteligencia artificial. Pero no todo es ideal. También están las historias de quienes lo intentaron y fallaron, porque la IA no reemplaza el criterio. Lo amplifica, no elimina el error. Lo acelera, si no se usa bien. No crea valor por sí sola. Lo potencia si hay visión, si hay intención, si hay preguntas bien hechas. Hoy, en este mismo instante, hay miles de empresas pequeñas usando IA sin saberlo. Esa es la verdadera revolución. No la que ocurre en laboratorios o en titulares, sino la que ocurre en un taller mecánico, en una panadería, en una tienda online de barrio. La inteligencia artificial no cambiará el mundo por sí sola, pero cambiará a quienes se atrevan a usarla con propósito. Y, en ese cambio, esta no es una historia sobre tecnología. Es una historia sobre personas que, al encontrarse con la inteligencia artificial, no perdieron su lugar, lo multiplicaron. Y tal vez, sin saberlo, están enseñándole al resto del mundo cómo se trabaja con el futuro.